¿Qué tal, chicos? Como les había comentado, vamos a hacer un extracto de la clase que corresponde al trazado digital de los bocetos que ustedes tienen que realizar como actividad. Aquí tenemos la ventana de Illustrator y les voy a mostrar lo que tienen que hacer. Estamos divididos por capas. Cada capa tiene un nombre, el cual se le aplica con un doble clic izquierdo sobre el nombre. Y ahí podemos colocarle el que corresponda. Cada una de las capas contiene cada uno de los tipos de trazados que vamos a definir con respecto a nuestro trabajo, dependiendo del tipo de boceto que hemos realizado. En este caso, lo que vamos a hacer es crear un nuevo archivo. Vamos a conocer Illustrator desde cero. Cuando nosotros abrimos Illustrator desde cero, tenemos esta ventana acá, que es para poder generar uno nuevo. Yo tengo aquí alguna configuración reciente que me permite ya seleccionarla de manera inmediata. Lo que puedo hacer en este momento es irme, por ejemplo, a Ilustración y Arte. Puedo seleccionar el tipo de unidades. En este caso voy a cambiar a píxeles porque nosotros vamos a hacer un trabajo en pantalla. Posterior utilizo el formato para la tarea, que es 1920 por 1080. Una vez definido ello, vamos a darle a crear. Y aquí tenemos nuestro formato. Este espacio del medio se le denomina la mesa de trabajo. En la mesa de trabajo nosotros podemos generar nuestros elementos y van a quedar como parte de una composición entera. En el caso del boceto, recuerden que ustedes deben practicar con los archivos que se encuentran dentro de Blackboard, descargarlos y luego empezar a practicar con ellos. Una vez que realizaron su boceto, lo que deben hacer es tomarle una fotografía, luego subirla a internet y finalmente descargarla. En este caso, una vez que ya la tienen en una carpeta, lo que hacen es clic izquierdo, arrastrarla y colocarla encima de la mesa de trabajo de Illustrator. Aquí lo que vamos a hacer es agrandar la imagen seleccionando un nodo, presionando Shift, clic izquierdo y arrastro. Recuerden que su imagen tiene que ser boceteada pensando en el formato que vamos a realizar para que no les sobre o les falte imagen. Un tema que tiene que ver con las proporciones de nuestros elementos del videojuego. Una vez que tenemos la imagen aquí, vamos a buscar esta herramienta que es transparencia. En transparencia lo que voy a hacer es reducir la transparencia para poder tener la imagen de esta forma. Recuerden que estas herramientas que las tenemos aquí al lado derecho las podemos abrir aquí en Windows y cambiar el espacio de trabajo o workspace de Essentials, que viene por defecto, a Essential Classic. Trabajamos con capas en este lado. Esta va a ser la capa del fondo y yo la voy a bloquear. Al lado del ojo se encuentra un candado que no se aprecia, pero si le damos clic izquierdo aparecerá. Esto me permite que mi elemento, en este caso la imagen, no la pueda tocar. Creo una nueva capa y comienzo a definir los elementos que van a estar en un primer plano, por ejemplo. Y comienzo el trazado, ¿no? Izquierdo por aquí, por arriba, clic izquierdo por acá y continúo. Si pierdo la continuidad del trazo, debo darle un clic izquierdo a este punto y avanzar. Voy por acá, voy dando la forma, utilizo Alt para poder desplazar el ancla y generar otra forma, ¿no? Clic izquierdo por aquí, vamos por este lado. Clic izquierdo acá, bajo por acá, voy dando la forma que necesito. Por aquí, si esto es muy ovalado, entonces retrocedo con Control Z, presiono Alt sobre el ancla y la voy a desplazar hacia adentro. De esta manera creo esta forma. Va a depender cómo yo defina la forma de mis elementos con el uso de la pluma a través del pincel. Esto puede ir por acá, envío el ancla hacia atrás, esto va por acá, el ancla hacia atrás y esto vendría por este lado. Una vez que tengo la forma correcta, sigo creando nodos. Ahora miren, en este caso, este elemento que estoy creando se está generando con un fondo. Entonces aquí, donde está el fondo, lo que debo hacer es darle clic izquierdo a este icono para que se elimine y solamente se quede el trazo. Sigo haciendo la forma. Aquí relleno. Recuerden que este es un trabajo con mucha paciencia para que pueda quedar la forma correcta de acuerdo a su boceto. Y es totalmente dable que si quieren corregir algunas cosas dentro del boceto, pues lo hagan. Aquí tenemos el elemento, ya.
Aquí tenemos el elemento trazado y lo que restaría es hacer el resto. Bien, una vez finalizado el trazado, de repente hemos hecho el trazado sobre una sola capa, que es como este caso. Entonces lo que debemos hacer es empezar a dividir. Lo que hago es lo siguiente: utilizo esta imagen de fondo, control X, creo una nueva capa, la pongo debajo, con clic izquierdo y la arrastro hacia abajo, doble clic, nombre, y le pongo boceto aquí. Bien, y aquí pego con control F para que se pegue exactamente en la misma posición. Después lo que hago es bloquearla. Luego tengo aquí elementos que yo voy a considerar como primer plano. Por ejemplo, yo considero primer plano todos estos elementos de aquí. ¿Cómo hago la selección? Clic izquierdo, arrastro, selecciono, y para sumar selección presiono Shift y el clic izquierdo. Selecciono todos los elementos, por ejemplo todo esto de acá, selecciono aquí, arrastro, y si quiero restar selección, como por ejemplo este árbol de acá, presiono Shift, clic izquierdo, y de esa manera resto selección. Shift con el clic izquierdo sirve para sumar selección y para restar también. Clic izquierdo, voy sumando. Por acá, clic izquierdo, arrastro y selecciono todo esto. Acá también arrastro, selecciono. Seleccionan todo el trazado. Por eso es muy importante que los planos de preferencia los trabajen por capas desde el inicio. Aquí lo que voy a hacer ahora es presionar control X. Vean si es que ha faltado extraer algo más. Aquí me doy cuenta que se han quedado estas piezas y esta otra aquí. Presiono control F nuevamente y me voy a llevar esta pieza de acá, esta otra, junto con esta y nada más. Presiono ahora control X. Está bien. Control Z porque me estoy llevando este árbol de aquí. Presiono Shift, clic izquierdo. Ahora sí, solamente me quedo con los elementos que corresponderían al primer plano. Control X, creo una nueva capa. Control F, pego. Esta capa va encima porque es el primer plano. Bien, recuerden el nombre, doble clic izquierdo, colocan el nombre. Recuerden que para colocar el nombre, doble clic izquierdo sobre el nombre y lo cambian. Ahora sí, esto lo puedo ocultar. Lo oculto. Y ahora voy a extraer todo lo que vendría a ser el segundo plano, en todo caso, ¿no? Que pueden ser las lianas con las hojas que están acá. Control X, creo un segundo plano. Control F y ya está. Voy a ocultar esta capa y ahora a continuación continúo con la otra. Tengo esta rama, tengo este árbol. Shift, clic izquierdo a la rama, este árbol, este otro. Me acerco con zoom, que es Z, y clic izquierdo arrastro para maximizar, o hacia arriba para minimizar la vista, ¿no? Falta seleccionar estas hojas. Shift, clic izquierdo, arrastro acá estas tres. Clic izquierdo, selecciono y ahora hago control X, nueva capa. Tercer plano, control F. Y estos árboles que están acá son de fondo. Serían el cuarto plano. Y listo. Acá lo que me he olvidado es colocar un rectángulo de fondo que me va a servir para la colorización. Aquí al lado derecho pueden ver que tengo una gama de color. Esa gama de color se consigue a través de una página web que se llama Adobe Color. Adobe Color es una página que va a permitir poder extraer una gama de colores en base a una imagen. Para ello debemos tener vinculada una cuenta. En mi caso yo tengo vinculada la cuenta de Facebook. Quiere decir que cuando ingresen a esta página va a haber una opción en la parte superior derecha donde pueden ingresar a través de una cuenta. Ustedes van a vincular su cuenta de Facebook, que es la manera más práctica. Aquí lo que pueden ver es la rueda cromática donde pueden ustedes trabajar o seleccionar una gama de color. Esto es de manera manual, pero tienen aquí la opción extraer tema.
donde al seleccionar una imagen, como por ejemplo de esta carpeta, simplemente clic izquierdo, arrastro y coloco. Automáticamente se va a generar una gama de color, la cual ustedes van a tomar como referencia. En el tema de colorización, cuando tenemos una gama de color principal, no quiere decir que estos colores son los que se van a aplicar exclusivamente a toda la composición, sino que a partir de estos colores van a haber subtonos de color que ustedes van a definir si es que son necesarios o no. Por ejemplo, si tenemos un color verde, podemos tener un verde más oscuro o más claro, lo que va a ayudar a que su escena tenga un poquito más de brillo o cierto detalle en algunas zonas. Si tenemos este celeste, digamos, podemos tener distintos tonos a partir de este celeste, y así sucesivamente. Una vez que nosotros tenemos esta gama, lo que debemos hacer es guardarla en nuestra librería. Como tenemos una cuenta vinculada de Facebook hacia Adobe, podemos ver en la opción de mis bibliotecas los colores que he guardado. Aquí van a aparecer. Estos colores de manera automática se van a cargar a nuestros programas Illustrator o Adobe Photoshop. En el caso de Illustrator, por ejemplo, aquí solo tengo 3, pero si yo actualizo en la parte inferior donde se encuentra el icono de esta nube, va a aparecer el último color que he guardado dentro de la página de Adobe Color. Por ejemplo, la imagen de referencia que yo utilicé en este caso fue la de este videojuego. Y en base a esto extraí los colores a través de la página de Adobe Color. Mi referencia es clara. En base a mi referencia yo voy a tomar los colores para poder aplicárselas a mi fondo. Y lo voy a hacer a través del siguiente procedimiento. Tengo dos maneras. La primera es utilizar directamente los colores de mi biblioteca. O también puedo utilizar la opción de Adobe Color Themes. O los colores de temas. Coloco aquí en mis temas. Esperamos que cargue automáticamente, que se actualice. Y voy a ver la gama de colores que he extraído. Para aplicar los colores puedo hacerlo de dos formas. Selecciono mi elemento y luego le doy clic izquierdo aquí en mis librerías al color que quiero aplicar. Y listo. Otra forma es seleccionar el mismo elemento y aquí en la ventana o pestaña de Adobe Color Temas puedo acercarme hacia el color que deseo y extraerlo también. La forma es parecida, solamente que se encuentran también en diferentes pestañas. Luego de esto, una vez que defino el fondo, puedo percatarme que el fondo tiene una tonalidad más clara. Así que, a pesar de que sean colores planos, puedo jugar con eso. Un poco más claro. Y ahora comienzo. Veo detalles en la imagen donde hay árboles que se encuentran de fondo. Así que podría utilizar estos arbustos y colocarlos con este tono azul. Luego los siguientes árboles que pertenecen a este plano los podría cambiar de color seleccionándolos y dándoles este tono de color azul oscuro, o podría aclararlos un poco más, ¿no? De esta manera, y a este fondo ponerlo más oscuro. Ahora, si yo no quisiera que mis elementos figuren con una línea de borde, lo que debo hacer es seleccionarlos simplemente y irme a la parte inferior de aquí y presionar esta opción. Así les elimino la línea. Para yo colorizar estos elementos debo tener activada esta opción, que es la de relleno, y la de fondo eliminarla si es que no la necesito. Selecciono la opción de aquí arriba, relleno, y ahora paso a colorizar. Sigo colorizando los demás elementos restantes, dándole clic izquierdo al color. Si quiero detallar más, por ejemplo, estas hojas, tendría que darle doble clic izquierdo al color azul y luego cambiar a un tono verde, pero que no vaya hacia los cálidos, porque si no contrastaría demasiado. Podría hacer ahí un verde azulado. Recuerden que si tengo elementos que están detrás y quisiera que estén delante de otros, los selecciono, presiono Control X y Control F. Siguiente, veo las capas.
Ahora voy a seleccionar solamente las capas del segundo plano. El cuarto plano tiene elementos, que son el fondo y algunos árboles. Para poder seleccionarlos sin darle clic izquierdo a cada uno, lo que puedo hacer es darle clic izquierdo a esta rueda. Y automáticamente va a seleccionar todo, incluido el fondo. Deselecciono lo que no necesito y me quedo solamente con los árboles. Y podría yo en este caso colocar control X, control F encima y darles una tonalidad más clara para que se entienda que son árboles que están muy al fondo de mi escena. Extraigo el color y luego voy a llevar este tono hacia algo más claro. Lo siguiente es trabajar con los siguientes planos, como por ejemplo este segundo, pero para no seleccionar algún otro elemento que no desee, lo que puedo hacer por seguridad es bloquear las capas. Y esta vez selecciono aquí, en esta esfera nuevamente, y colorizo. Puedo extraer con I latina el mismo color, pero para que se destaque por plano, le doy una tonalidad un poco más cálida y lo aclaro más. De esta manera, estos elementos se despegan del tercer plano. Y para finalizar el primer plano, lo que debo hacer es empezar a colorizar. Bloqueo los demás y aquí selecciono estos elementos verdes, extraigo este verde de aquí, pero lo voy a aclarar mucho más. Selecciono estos elementos y los colorizo a partir de ese verde, pero con otro color. Si he perdido la línea, lo que hago es selecciono doble clic izquierdo y un color de línea. La parte inferior, como es una base, podría utilizar uno de estos colores. Pero recuerden, si yo le doy clic izquierdo aquí y no se rellena el color, es porque estoy utilizando el color aplicado hacia la línea. Lo que puedo hacer es invertir este color para que se aplique al relleno, y para eso utilizo este icono que se encuentra aquí arriba. Luego selecciono estos elementos, que son las piedras, pero al tratar de seleccionar las piedras, se selecciona el cuadro. Lo que debo presionar es control más Y y seleccionar solamente estos elementos que necesito. En este caso en particular, sí tendría que seleccionar uno por uno. Una selección de arrastre pequeña y ya tengo todo. Podría colocar esos elementos como elementos de detalle en otra capa. Control F y listo. Control Y para quitar la forma lineal. Coloco aquí el color de relleno y un color encima. Y listo, ya tengo mi escenario. Ahora tendría que jugar con algunos cálidos. Por ejemplo, este elemento lo puedo extraer de aquí y este también puede tratarse de la misma figura. Un poco de línea y listo. Otro color. Y aquí para el tema de la madera, si bien es cierto que tendría que ser un marrón, tiene que ser un marrón aproximado a las tonalidades de la escena. Por ejemplo, voy a seleccionar este color azul, pero luego ingreso y voy a buscar un marrón intermedio, que no sea totalmente puro. Y luego las cuerdas les doy otro color. La parte de acá arriba podría ser oscura o un poco más clara. Coloco aquí, extraigo y lo aclaro un poco más. En la parte del puente extraigo color. Y listo, de esta manera ya tendría mi composición de color terminada. Finalmente seleccionan todos sus elementos
Recuerden que esta opción va a estar habilitada siempre y cuando tengan la opción del espacio de trabajo en Essential Classic. Seleccionamos todo nuevamente, menos el boceto. Para eso lo bloquean. Clic izquierdo, opción Edit. Enganchamos aquí y movemos la esfera más grande. De esta forma vamos a cambiar el tono de color. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, mantener la saturación solamente en los elementos principales de interacción, lo que debo hacer es, por ejemplo, le doy OK a esto, bloqueo el primer plano y ahora selecciono el resto nuevamente y entro a Recolor Artwork. Edit, engancho, esfera más grande y lo que hago es llevarla hacia el medio. De esa manera mantengo la saturación a los colores principales o de repente los puedo nivelar más y el fondo lo desaturo. Eso sería una parte del avance del siguiente tema que tiene que ver con la colorización.